Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku despertaba su Kirk? O, Green Tea Rescue. O su traducción al español, Rescate de Té Verde. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a SS3DJ. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 27. ¿Qué hay en un nombre? Con el desayuno hecho y la cocina limpia, Izuku, Ochako y Eri reclamaron el sofá mientras encendían la televisión y esperaban que comenzara el festival deportivo del segundo año. Eri rebotó felizmente en el regazo de Izuku, aunque Ochako no estaba segura si era su propia emoción o el hecho de que cada vez que aparecía otro comercial de una nueva agencia de héroes, Izuku prácticamente vibraba con entusiasmo. Aunque era linda, Ochako todavía no estaba segura de por qué estaban viendo la televisión ahora. Después de todo, todavía faltaban un par de horas para el festival deportivo real. ¿Por qué?, respondió Izuku mientras abrazaba a una Eri que se reía, los comerciales son una de las mejores partes de ver el festival deportivo en casa. Todos los héroes pagan mucho dinero por hoy para poder anunciarse a sí mismos y a sus agencias. Pero aún faltan casi 2 horas para que comience y no he visto ni un solo héroe que reconozca en ninguno de estos comerciales. Bueno, claro. Izuku dijo simplemente. Ochako frunció el ceño. Eri, ¿dónde pusiste ese tubo de toallas de papel? Izuku, al darse cuenta del grave peligro en el que se encontraba de repente, continuó rápidamente. Quiero decir, el horario de máxima audiencia es, por supuesto, durante el festival en sí, pero ninguno de los héroes más nuevos puede permitirse esos lugares todavía, por lo que compran todo el tiempo antes del festival deportivo. Por eso es tan emocionante empezar a mirar tan temprano, este es el mejor momento para ver a todos los nuevos héroes. Mientras Ochako contemplaba los peligros de tener un fanático héroe como su mejor amigo, Izuku volvió su atención a la televisión, esperando ver la cabina de comentaristas deportivos a punto de comenzar a hablar sobre los estudiantes que competirían. Sin embargo, en lugar de eso, apareció en la pantalla un boletín de noticias de última hora con el título Lo último sobre Hero Killer. La última víctima de Stein identificada oficialmente. Como no quería que Eri se enterara de algo como esto, Izuku tomó el control remoto para cambiar de canal. Ignorando al reportero hablando lo mejor que pudo. Tenía el control remoto en la mano cuando escuchó un nombre que lo dejó paralizado. Puedo confirmar ahora que la víctima de ayer fue el héroe Ingenium. Según los informes, Ingenium estaba patrullando con sus compañeros cuando fue emboscado por Stein. Izuku dejó caer el control remoto de su mano mientras se giraba para mirar la televisión, una imagen de Ingenium pegada en el costado de la pantalla, mientras detrás un vídeo de la policía grababa un callejón oscuro mientras los investigadores peinaban el área. ¡Ay Dios mío! A Izuku le tomó un segundo darse cuenta de que no era él quien hablaba, sino Ochako a su lado. Ochako tenía una mano sobre su boca en estado de shock, el color desapareciendo de su rostro, es por eso que Ida tuvo que irse ayer. Toga dijo que se fue por un problema familiar. Izuku tomó su teléfono y lo sacó justo cuando comenzaba a sonar junto con el de Ochako. Las notificaciones de mensajes sonaban cuando todos comenzaron a inundar su sala de chat, con Izuku y Ochako rápidamente uniéndose al resto de sus amigos, tratando de ver qué estaba pasando. ¿Estaba bien su hermano? ¿Qué pasó? ¿Necesitaba algo? ¿Fue realmente Stein? ¿Cómo pasó esto? La noticia decía que fue víctima de un ataque. Los mensajes de todos se acumularon antes de que apareciera una notificación que mostraba que Ten ya estaba escribiendo y los mensajes de todos los demás se detuvieron. Ochako contuvo la respiración mientras Izuku abrazaba a Eri.
La niña no estaba segura de lo que estaba pasando, pero se dio cuenta de lo preocupados que estaban los dos. Gracias a todos por su preocupación. Iba a esperar y discutir esto con todos ustedes en persona cuando volviéramos a clase. Sin embargo, parece que la cobertura noticiosa reciente lo ha hecho por mí. Es cierto, mi hermano fue atacado ayer por Stein. Resultó herido y se encuentra en estado crítico, sin embargo los médicos lo han estabilizado. Tuvo suerte de tener a sus compañeros en el área ya que pudieron encontrarlo muy rápidamente. Necesitará mucho tiempo, pero mi hermano está fuerte y se recuperará. Les haré saber más una vez que los vea a todos en persona. Hasta entonces no estaré disponible en el chat, ya que no deseo molestar a los médicos mientras trabajan. Antes de irme, como representante de su clase, los animo a todos a que se aseguren de ver los próximos partidos del festival, ya que son nuestros seniors los que compiten y deben aprovechar la oportunidad para aprender de su ejemplo. Con eso, Tenya cerró sesión y su estado de notificación se puso rojo, mostrando que no recibiría nada del chat. Izuku se reclinó y dejó escapar un largo suspiro. Si bien estaba preocupado por el tipo de heridas graves que tenía el hermano de Tenya, sabía que Tensei tenía suerte de haber sobrevivido. A Stein no lo llamaron el asesino de héroes por nada. Y Miko estaba envuelta, acurrucada en su cama cuando su teléfono comenzó a volverse loco. Se había maldecido a sí misma por no ponerlo en silencio y casi decidió simplemente ignorarlo, pero cuando el pitido continuó, finalmente cedió y lo agarró. Lista para criticar a sus amigas por ser tan locuaces después de un día tan ocupado. Su texto cargado de maldiciones murió antes de que pudiera siquiera escribir la primera palabra. Sus ojos se vieron inmediatamente atraídos por un único nombre que apareció en la pantalla. Stein. Completamente despierta, leyó todo antes de lanzarse al frenesí de preguntas. Poco después, el mensaje que Tenya les envió confirmó lo que había temido cuando él le dijo que tenía que irse. Stein había llegado a su hermano. Estaba vivo, un milagro en sí mismo ya que Stein normalmente no dejaba sobrevivientes, pero estaba en muy mal estado. Leyó y releyó el texto, buscando pistas. Tuvo suerte de tener sus compañeros en el área. Y Miko frunció el ceño ante eso, ¿en el área? Tomando su control remoto, Miko rápidamente encontró una estación de noticias que hablaba sobre el ataque. La mayor parte de la cobertura no era nada que ella encontrara relevante. No le quitó la picazón persistente en la parte posterior de su cabeza. Eso fue hasta que uno de los reporteros habló sobre lo que Tensei estaba haciendo en el área. Si bien el equipo Iraten aún no ha publicado una declaración oficial de sus actividades del día anterior. La información privilegiada apunta al hecho de que se trataba de una misión de búsqueda que salió mal. Ingenium estaba liderando a su equipo en busca de Stein, que había estado en el área durante el pasado. Pocas semanas. Y Miko apagó la televisión antes de salir por la puerta, madre de puta. Corriendo por los pasillos del aula sin molestarse en cambiarse la ropa de dormir y sin importarle algunas de las miradas de sorpresa que los pocos profesores restantes le lanzaban mientras corría, y Miko se dirigió directamente hacia la única persona que sabía que tendría respuestas a su pregunta. Sin preocuparse por los modales o la decencia, Miko abrió de golpe la puerta de Nezu e irrumpió. «Nezu, ¿qué carajo estás haciendo, héroe de mierda?» Nezu se volvió hacia Miko mientras ella entraba, sosteniendo 2 tazas de té frescas y sin parecer sorprendido de verla. «Ah, Toga. Llegas justo a tiempo para tomar el té de la mañana. Por favor, ven y únete a mí». Miko miró una silla convenientemente ubicada frente a Nezu en su escritorio, una fuente con galletas pequeñas y más de unas pocas bolsas de su sangre. Una vez más, Nezu de alguna manera había predicho los movimientos de Miko antes de que ella siquiera pensara en ellos. Si no estuviera tan enojada, se habría asustado. Nezu hizo un gesto hacia el asiento vacío. «Supongo que entonces estás al tanto de la desafortunada noticia». Con el ceño fruncido, Miko se sentó y lo fulminó con la mirada. Han pasado meses. El señor Stein es bueno, pero ahora ustedes, héroes, lucen incompetentes. Él los estaba eliminando antes de que supieran cuál es su Kirk y ahora que les conté su comisión, él está. Todavía los estoy molestando. Sé que muchos de ustedes tienen muerte cerebral, pero, el hermano de Tenya parecía tener al menos una buena cabeza y, sin embargo, después de recibir una actualización suya y lo que decían las noticias, parece que él se fue solo. ¿Qué es la cosa más tonta que puedes hacer contra alguien que te paraliza?
Nezu asintió, desafortunadamente, a tu preocupación por tu amigo y tu enojo por la situación, aunque no está mal, le falta una pieza clave de información. ¿Eh? Estás asumiendo que los héroes que se han convertido en víctimas del asesino de héroes sabían cuál es su Kirk. Y Miko se sentó en su asiento mientras intentaba entender lo que Nezu acababa de decir. Asumo que los héroes lo sabían. Por supuesto que lo sabrían. ¿Cómo no podrían hacerlo? ¿De qué estás hablando? Nezu tomó un sorbo de su té. Desafortunadamente la comisión ha sido muy tacaña con quien le han informado sobre el Kirk de Stein. Definir tacaño. Que yo sepa, además de los investigadores de la policía con los que habló mientras hacía el trato, algunos de los oficiales superiores de la comisión que recibieron los informes, McNichty y yo, a quien se lo contó como parte de su terapia, solo unos pocos seleccionados de entre los 10 primeros en el ranking se les ha dado la información. Y todos nosotros estamos bajo orden judicial para mantener esa información clasificada. Y Miko golpeó la mesa con sus puños, casi haciendo que las tazas de té cayeran ruidosamente. ¿Qué carajo? ¿Por qué? Prácticamente estaban salivando cuando supieron que tenía esa información. Apariencias, al parecer. Aunque lo están enmascarando bajo el pretexto de seguridad. Oficialmente, no quieren que nuevas empresas o héroes con poca experiencia se apoderen de esta información y persigan a Stein y los maten. Quieren veteranos experimentados. Y, sin embargo, Stein todavía se está haciendo un nombre matando héroes de izquierda a derecha. Un buen puñado de ellos también eran héroes que lo buscaban. Como el hermano de Tenya. Operaciones no autorizadas, es el término que les gusta usar. Si algo sale mal, no depende de la comisión. Y Miko frunció el ceño, lo cual es parte de la verdadera razón por la que se guardan la información para sí mismos. Si matan a un héroe que enviaron, se vería mal para ellos. Correcto. Quieren enviar un top 10 y hacer un espectáculo de la captura de Stein. Desafortunadamente, organizar algo así ha tomado algo de tiempo. Y Miko podía sentirse a punto de estallar. Esta mierda de aquí es la razón por la que hay personas que no confían en los héroes. Todo lo que están haciendo es demostrarle que el señor Stein tiene razón. Esta sociedad está llena de falsificaciones. Nezu observó a Himiko de cerca. Durante todo su tiempo en la UA, Himiko había sido tímida con su razón para seguir a Stein. A lo sumo, a Midnight se le había ocurrido que era una forma retorcida de adoración, amor y adoración al héroe. De la persona sí, pero su ideología era otra cuestión. Himiko no era simplemente otra seguidora o discípula de Stein que aparecía de vez en cuando. Ya sea en el campo o en salas de chat. Sus razones eran diferentes, aunque nadie había podido descubrir cuáles eran exactamente. Fuera de su cabeza, esta podría haber sido solo la tercera o cuarta vez que Himiko había mencionado la filosofía de Stein sobre los héroes falsos. Podría creerlo, pero no estaba siguiendo a Stein por eso. Si bien ese tema es un asunto que deberíamos discutir con más detalle, gimió Himiko, pero Nezu continuó, creo que ahora, el cronograma original de la comisión es un punto discutible. Ingenium era un héroe muy querido tanto dentro de la comunidad de héroes como dentro de la comunidad. Población. Su ataque ha despertado el interés de varios héroes veteranos y le ha dado a la comisión la oportunidad perfecta para obtener su titular. Así que solo actúan porque se han visto obligados a actuar o porque finalmente algunos héroes de renombre han decidido lanzarse al ring. Correcto. El disgusto en el rostro de Himiko era obvio. Dejando su taza y agarrando algunas de las bolsas de sangre que había sobre la mesa, Himiko se levantó y se fue. Nezu inclinó la cabeza hacia un lado mientras la veía irse. No sabía que te habías interesado tanto en los asuntos de los héroes. Himiko hizo una pausa, pero no por mucho tiempo. Sin mirar atrás, respondió secamente. No lo he hecho. Me importa un carajo ninguna de esas mierdas llamativas. Nezu tarareó y tomó un sorbo de su té, excepto cuando, al parecer, afecta a un amigo. El portazo de la oficina de Nezu fue su respuesta. Sin Himiko, Nezu se reclinó en su silla. No podía culpar a Himiko por su enojo, o su disgusto por las acciones, o más exactamente, por la inacción de la comisión. La comisión había dejado claro que, por el bien de la heroica comunidad y de la sociedad en su conjunto, estaba dispuesta a hacer sacrificios. Mientras su mundo siguiera en pie, todo valía la pena. Pero mientras Nezu miraba su reflejo en su taza, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo podría un pilar soportar tal peso cuando el suelo se estaba empapando con la sangre de la pila de sacrificios necesarios.
Y, si llegara ese momento, ¿qué haría si alguna vez llegara el momento en que uno de sus propios estudiantes estuviera en riesgo de ser agregado a esa pila? Eri se rió mientras se envolvía en una manta, se hundía en los cojines del sofá y encendía la televisión. Hojeando canales hasta encontrar sus dibujos animados. Un golpe en la puerta llamó su atención, pero volvió a mirar la televisión. Señora Midorilla, alguien está llamando a la puerta. Los golpes continuaron y Eri miró por encima del respaldo del sofá esperando que alguien abriera la puerta. Pero ni Inko ni Izuku lo hicieron. Rascándose la cabeza, Eri se levantó del sofá y se dirigió hacia la puerta principal. Era extraño que ni Izuku ni Inko hubieran llamado a la puerta, pero Eri podría ser la responsable. Los golpes eran cada vez más fuertes, así que Eri se apresuró hacia la puerta. Ya voy. Sin embargo, cuando llegó, los golpes cesaron y el silencio llenó la casa de Midorilla. Inclinando su cabeza hacia un lado, Eri estaba a punto de asomarse por la ranura del correo, para ver si todavía había alguien allí, cuando comenzaron a aparecer grietas en el pomo de la puerta. Las grietas se extendieron hasta llegar al suelo, paredes y techo. Eri jadeó y cayó hacia atrás, corriendo hacia atrás. Eri. Sé que estás ahí. La puerta explotó en astillas y Eri gritó mientras corría. El suelo debajo de ella cayó mientras ella luchaba por escapar. Al llegar a su habitación, cerró la puerta de golpe y se metió debajo de la cama, temblando. Podía escuchar pasos justo al otro lado de la puerta, antes de que ésta también explotara en astillas. Manteniendo las manos sobre la boca, Eri intentó no emitir ningún sonido, pero sus gemidos eran muy fuertes. ¿Pensaste que no te encontraría? Siempre te encontraré, Eri. Una mano enguantada blanca se metió debajo de la cama, agarró su pierna y la sacó, incluso mientras ella arañaba el suelo para escapar. No hay ningún lugar donde puedas esconderte de mí. Con esa mano sosteniéndola, Eri observó cómo lentamente comenzaba a caer en pedazos. El grito repentino despertó a Izuku. En cuestión de momentos, Izuku pasó de no saber lo que estaba pasando a darse cuenta de que Eri estaba gritando. Con los ojos muy abiertos, Izuku se agitó, desenredándose de las mantas antes de saltar de su litera y aterrizar en el suelo. Luchando, Izuku se lanzó a través del cuarto oscuro y encontró a Eri retorciéndose, gritando fuerte de terror. Eri. Eri, despierta. Izuku la sacudió, tratando desesperadamente de arrancarla de cualquier horrible pesadilla que estuviera teniendo. Eri, por favor. Está bien. Eri se puso rígida y sus ojos se abrieron de golpe, recorriendo toda la habitación. Su respiración era entrecortada mientras intentaba orientarse. Finalmente los ojos rojos de Eri encontraron los verdes de Izuku, y su respiración se entrecortó mientras se quedaba en silencio. Entonces las lágrimas vinieron y se enterró en el pecho de Izuku, llorando y gimiendo. Izuku la abrazó, haciendo todo lo que pudo para calmarla. Afuera de la habitación, las luces del pasillo se encendieron unos segundos antes de que Inko entrara en la habitación. Izuku. Eri. Pasaron varios largos minutos antes de que Eri pudiera detener su llanto, aunque aún se mantenía pegada a Izuku, mientras él la abrazaba cerca, pasando una mano por su cabeza para ayudarla a calmarla. Está bien, Eri. Fue simplemente una mala decisión. Sueño. Eso es todo. Fue solo un sueño. Estás a salvo. Los sueños no pueden hacerte daño. Inko se acercó y usó un pañuelo para ayudarse a limpiar la lágrima de su rostro. Ya está, querida. No tienes nada de qué preocuparte. El hombre malo. Vino a llevarme. Él va a encontrarme otra vez. Desármame. No quiero separarme. Izuku e Inko compartieron miradas preocupadas antes de que Inko se inclinara y besara a Eri en la frente. Nadie te llevará. Estás a salvo aquí. Eri sollozó, gimiendo. Hola mamá, tal vez a Eri le gustaría algo de beber. Quizás un poco de jugo de manzana. Inko sonrió suavemente. ¿Te gustaría eso, Eri? Eri asintió levemente e Inko le dio otra palmadita tranquilizadora en la cabeza antes de levantarse y dirigirse a la cocina. Izuku, no dejarás que el hombre malo me lleve, ¿verdad? Sosteniendo a Eri cerca, Izuku sacudió la cabeza. Nadie te llevará. No dejaré que ningún villano de boca puntiaguda se acerque a ti. Los dos se sentaron en silencio. Izuku podía escuchar a Inko abriendo y cerrando el refrigerador, mientras le daba a Eri su bebida. Manos blancas. Izuku parpadeó antes de mirar a Eri. ¿Qué fue eso?
Eri miró a Izuku, con una mirada tensa en sus ojos antes de que su rostro se arrugara. Sus manos, tiene manos blancas. Izuku contuvo la respiración. Desde que fue a visitar a Eri al hospital, ella nunca había hablado sobre cómo era este hombre malo. Y luego lo único que aprendieron fue que el hombre tenía una boca puntiaguda, tal vez algún tipo de pico, y que podía quitársela para usar una máscara médica. Si Eri se acuerda de él. Un ceño fruncido cruzó el rostro de Izuku. No quería preguntarle sobre su pesadilla, pero si ella recordaba cosas sobre este monstruo, tenía que preguntar. Si podía aprender algo que pudiera ayudar a la policía en su investigación, tenía que preguntar. Eri, ¿recuerdas algo más? ¿Algo más sobre el hombre malo? En el pasillo, Inko se detuvo en la puerta, con un vaso de jugo en la mano, pero se mantuvo alejada. Mirando de un lado a otro entre los dos. Dijiste que tenía las manos blancas. ¿Algo más? Eri comenzó a estremecerse e Izuku comenzó a sentirse horrible. Quizás lo había pedido pronto. Quizás debería haber esperado hasta la mañana. Él, rompe cosas con las manos. Izuku frunció el ceño. ¿Rompe cosas? ¿Cómo? La cara de Eri estaba arrugada y sus temblores comenzaron a empeorar. Está bien, Eri, ya no tienes que pensar en él. Está bien. Mira, mamá ha vuelto con tu jugo. El estremecimiento de Eri se detuvo y se giró para mirar a Inko, quien le sonrió y le entregó la taza que tenía en la mano, la cual Eri tomó y tomó unos sorbos. Mirando la taza, Eri respiró hondo y tembloroso antes de señalar hacia su almohada, debajo. Los escondí. Lo siento. Izuku e Inko se miraron antes de que Inko caminara sobre la cabecera de la cama de Eri y quitara la almohada. Allí, atrapado entre la cabecera y el colchón, había un bloc de dibujo. Izuku lo reconoció como uno de los que habían elegido para que Eri pudiera dibujar. Al abrir el cuaderno de bocetos, Inko siseó en voz baja. A diferencia de los otros dibujos de Eri, que eran brillantes y alegres, el libro estaba lleno de oscuros garabatos de un hombre. Marrón oscuro para la cabeza, un triángulo largo y afilado dibujado en la cabeza y alrededor de él había garabatos y garabatos de color púrpura. Eri, ¿este es el hombre malo? Eri asintió. Si lo pongo en el libro, no viene a buscarme cuando duermo, a veces. Izuku frunció el ceño mientras observaba a Inko hojear varias páginas, cada una con un oscuro garabato del hombre malo. Eri. ¿Has estado teniendo tantas pesadillas? Hasta donde él sabía, esta había sido la primera vez que Eri había tenido una pesadilla. Quizás este sea solo el primer mal sueño que se convirtió en pesadilla. Eri se apoyó en Izuku mientras tomaba otro sorbo. Lo siento. No quería que te preocuparas. Solo quería alejar al hombre malo. Rápidamente, tanto Izuku como Inko le aseguraron que no estaba en problemas y que estaba a salvo. Luego, con su taza ahora vacía, Eri dejó escapar un largo bostezo. Gentilmente, Izuku envolvió a Eri en sus mantas y se sentó a su lado mientras ella comenzaba a quedarse dormida. Justo cuando estaba a punto de volver a dormir, con suerte, en paz, Izuku pudo escuchar lo que dijo a continuación. Él rompe lo que toca. Tan silenciosamente como pudo, Izuku cerró la puerta de su habitación y se unió a su madre en la cocina. Sentados a la mesa, ambos dejaron escapar un largo suspiro y se dejaron caer en sus sillas. Luego ambos miraron el bloc de dibujo con el ceño fruncido. Por la mañana llamaré al detective Tsukauchi. Cuéntale sobre los dibujos y qué más te dijo Eri. Izuku asintió, manos blancas, y puede romper lo que toca, tal vez sea un Kirk. ¿Rompe lo que toca? Izuku se estremece, eso sonaba demasiado similar al de Kai Kirk de Tomura Shigaraki. Pero al menos ese maníaco no tenía boca puntiaguda, así que no podía ser la misma persona. A menos que cuentes esa mano que lleva en la cara. Eso es un poco puntiagudo. Le enviaré un mensaje de texto a Uraraka para que sepa lo que está pasando. Y a Olmig también. Inko suspiró, es una buena idea. Al menos todavía tengo mañana libre. No creo que pueda ir a la escuela después de esto. También desearía haber sabido que ella todavía estaba teniendo pesadillas. No te culpes por eso. Solo tenemos que estar preparados para ayudarla en todo lo que podamos. Sí, Izuku volvió a mirar el cuaderno de bocetos y el monstruo dibujado en su interior. Un monstruo que, con suerte, la policía encontrará y encerrará por el resto del tiempo. Pero al mismo tiempo, una pequeña parte enojada de Izuku esperaba que fuera él quien finalmente encontrara a este hombre malo. Izuku frunció el ceño mientras revisaba su teléfono.
La lluvia afuera del tren seguía zumbando mientras revisaba todos los foros de héroes y sitios de noticias que podía, y solo encontraba noticias de última hora sobre Stein. Desde el ataque de Ingenium, ha habido varias víctimas más. Todos con el mismo modus operandi y lamentablemente no todos tuvieron tanta suerte como el hermano de Tenya. Fue una lectura muy sombría en el viaje en tren a la escuela. Esperaba que hubiera algunas noticias sobre su recuperación, pero ¿se trata de las nuevas víctimas de Stein? Mirando por encima de su teléfono, Izuku vio la mirada de Ochako y sacudió la cabeza, diciéndole que no había encontrado nada que valiera la pena compartir. Ochako frunció el ceño y se volvió para mirar por la ventanilla del tren. Izuku se dio cuenta de que ella estaba ansiosa, y él también. Después del último mensaje de Tenya, se había quedado completamente en silencio. Ambos estaban desesperados por alguna actualización sobre la salud de su hermano, pero sin noticias de Tenya esperaban que la noticia les diera algo. Sin embargo, ninguno de los dos había tenido suerte. Con un suspiro, Izuku deslizó su teléfono nuevamente en su bolsillo y trató de prepararse para cuando vería a Tenya en clase. ¿Debería intentar ser optimista? ¿O eso parecería una falta de respeto? Podría intentar hacerle saber lo preocupada que estaba, pero su mensaje parecía que no quería eso. Tal vez podría. Oye. Te conozco. Eres el de primer año que ganó el festival deportivo. Oh, oye, es él. Midoriya, su nombre es Midoriya. La cabeza de Izuku se levantó alarmado cuando de repente se llenó de gente. Hola. Oh, vaya, realmente es él. Izuku tragó saliva mientras más gente del tren se agolpaba a su alrededor. Desesperadamente, sus ojos buscaron a Ochako, pero cuando la encontró, espiando entre las personas, vio que no iba a recibir ninguna ayuda de ella, ya que estaba demasiado ocupada riéndose a carcajadas. La mente de Izuku daba vueltas mientras intentaba mantenerse al día con la atención repentina, agradeciendo a todos por ver el festival deportivo y asegurándose de mencionar a sus compañeros de clase y su arduo trabajo. Cuando le pasaron papel y bolígrafos para pedirle autógrafos, su mente casi se rompió. Sin embargo, algunas chicas con uniformes escolares que no reconoció se abrieron paso entre la multitud para tomarse algunas selfies con él. Solo unas cuantas fotos, por favor. Izuku asintió, sintiéndose un poco sonrojado cuando las dos chicas se presionaron contra él a cada lado. Oh, vaya, eres mucho más linda de lo que parecías en la televisión. El rubor en las mejillas de Izuku se oscureció y su boca se secó, aunque aún así se aseguró de sonreír a la cámara, incluso logrando copiar los signos de la paz de las chicas. Estabas tan caliente con tu ropa toda rota. Oye, ¿crees que podemos tomarnos otra selfie pero con tu camisa desabrochada? Me encantaría ver esos pectorales otra vez. Esa pregunta convirtió a Izuku en un desastre rojo tartamudo, lo que las chicas encontraron muy atractivo. Oh, mira, está tan nervioso. Eso es tan adorable. Disculpe. Disculpe, se está acercando demasiado mi amigo. Ochako empezó a abrirse paso entre la multitud pero no llegó muy lejos. Oye, mira. Ella es la chica ruda del torneo. Ochako casi tropieza. Oh, vaya, tenemos dos aquí. Rápidamente Ochako también se vio abrumada cuando la gente intentó tomar fotografías con ella y su autógrafo. Poco después ambos fueron rodeados y posando para fotografías rápidas junto con todos en el tren. Por encima del ruido de la multitud, Izuku pudo escuchar la señal del intercomunicador de que se acercaba su parada. Desafortunadamente, no pareció que Ochako se diera cuenta y la multitud estaba demasiado preocupada como para preocuparse. Llegaremos tarde si perdemos nuestra parada. Cuando el tren se detuvo, Izuku actuó. Rápidamente agarró la mano de Ochako y suave pero firmemente se abrió paso entre la multitud mientras tiraba de Ochako detrás de él. Abriendo su paraguas mientras salía y asegurándose de que Ochako estuviera debajo con él, rápidamente se giró e hizo una reverencia a las personas que aún estaban en el tren, ofreciendo su agradecimiento por sus elogios y buenos deseos. Luego, girando sobre sus talones, tiró de Ochako con él a un ritmo apresurado, sin querer darle a la gente la oportunidad de seguirlos. Fue solo después de que salieron del andén y el tren estaba en camino que redujo la velocidad y dejó que los dos recuperaran el aliento. Mirando hacia abajo, Izuku se sonrojó cuando se dio cuenta de que todavía sostenía la mano de Ochako y la soltó. Mientras lo hacía, no podía estar seguro, pero sentía como si Ochako tardara un poco en dejarle retirar la mano. Pero debe haber sido su imaginación. Pronto Ochako abrió su propio paraguas y se dirigieron a la puerta principal de la escuela.
Bueno, eso fue algo que acaba de suceder, dijo Izuku con una risa alegre. Ochako asintió, sí, no puedo creer que nos reconocieran así. Ojalá no tengamos que lidiar con eso por mucho más tiempo. No creo que mi corazón pueda soportarlo. PFFT, dice el tipo que quiere ser el próximo héroe número 1. Izuku siseó, oh, sí, bueno, supongo que no fue tan malo. Tomar las fotos fue agradable. Me sorprendió mucho cuando esas chicas quisieron tomarse una selfie conmigo, pero no fue tan malo, supongo. Fue un poco divertido. Hubo una breve pausa antes de que Ochako respondiera con frialdad. Oh. Entonces te gustó, ¿eh? Sí, solo desearía que no hubiera sucedido tan repentinamente. Todos se volvieron locos, dijo Izuku riendo. Sin notar a Ochako en absoluto. Bueno, comenzó Ochako poniendo los ojos en blanco, me alegra que te hayas divertido tanto al tomarte una foto. Tal vez encuentres a alguien más que lo haga de nuevo. Izuku se encogió de hombros, no. Si quiero divertirme tomándome una foto, podríamos ir al centro comercial y encontrar uno de esos divertidos fotomatones. Hacer eso contigo fue mucho más divertido que esas selfies de ahora. En realidad tal vez podamos volver a hacerlo pronto. ¿Qué dices? Cuando miró hacia atrás, estaba un poco confundido en cuanto a por qué Ochako tenía una sonrisa tonta en su rostro y las mejillas muy rojas. Cuando vio a Izuku mirándolo, rápidamente volvió a la normalidad, sí. Eso sería divertido. Después de pasar la puerta, Izuku y Ochako encontraron a Himiko esperando cerca. Junto con Itoshi, Tsuyu y Mei, todos se acurrucaron bajo sus paraguas. El grupo intercambió saludos silenciosos y apagados antes de quedarse en silencio. Muy bien, comenzó Mei después de que el silencio se prolongó por más tiempo del que se sentía cómoda, ¿qué se supone que debemos decir exactamente? ¿O hacer? Realmente no estoy acostumbrada a todo esto. Cuando miró a Tsuyu, la otra chica se encogió de hombros, no estoy muy segura. No quiero simplemente esperar, pero tampoco se me ocurre qué es apropiado decir. Quizás sea mejor dejar que Ida sea quien diga algo primero, si es que decide decir algo, dijo Itoshi. Izuku asintió, sí. Dijo que hablaría con nosotros cuando comenzaran las clases, así que deberíamos dejarle decidir cuando está listo para hablar. Mientras el grupo permanecía alrededor, ninguno de ellos notó que un estudiante solitario corría hacia ellos, cubierto con un gran impermeable, todos ustedes. No deberían holgazanear. Llegarán tarde si esperan más. Todos se sorprendieron cuando Tenya pasó corriendo mientras los llamaba. Atónitos, vieron a Tenya correr por el camino y entrar a la escuela. Himiko fue la primera en recuperarse, ¿está bien? ¿Qué diablos? Rápidamente todos los demás siguieron a Tenya y se encontraron con él mientras colocaba su impermeable en su casillero. Cuando se dio la vuelta y vio las caras preocupadas de sus amigos, suspiró y se aseguró de sonreírles. Sé que los he dejado preocuparse durante estos últimos días. Lo siento mucho. Pero, por favor, no lo hagan. No me preocupe. Los médicos pudieron salvar a mi hermano y ahora se está recuperando en el hospital. Así que, por favor, no hay necesidad de que ninguno de ustedes se preocupe. Himiko entrecerró los ojos mientras miraba a Tenya, pero no dijo nada. Manteniendo sus pensamientos para sí misma. Itoshi suspiró, junto con Ochako y Tsuyu. Aliviados de que las cosas no fueran tan malas como temían. Izuku también se sintió aliviado pero todavía se sentía incómodo. Los informes iniciales del ataque pintaban un panorama bastante sombrío y estaba seguro de que las cosas serían más complicadas. Sin embargo, Mei tomó la palabra de Tenya. Eso es increíble. Estoy segura de que tu hermano mayor se levantará en poco tiempo. Tenya hizo una pausa por un segundo antes de continuar, sí, mi hermano todavía tiene un largo camino por delante, pero por ahora está a salvo. Ahora apresurémonos a llegar a nuestra habitación. Atsume, deberías dirigirte a tu clase también. Oh, sí, debería. Oh. Antes de que lo olvide, mi gorrilla, saltó Izuku cuando Mei volvió su atención hacia él. Su tono era uno que había escuchado varias veces después de trabajar con ella en su nuevo disfraz estas últimas semanas. Hice algunos retoques y creo que tengo buenas noticias para tu disfraz. Me aseguraré de darte los detalles en el almuerzo. Más tarde. Cuando Mei se fue, Itoshi se frotó la nuca con nerviosismo, ¿estás seguro de que es una buena idea dejarla trabajar en su disfraz?
Izuku se encogió de hombros, en realidad es bastante brillante cuando no me obliga a usar cosas que podrían hacer que mi cabeza explote. El hecho de que puedas decir eso con una cara tan seria es aterrador, dijo Hitoshi sacudiendo la cabeza. Nombres en clave. Hoy se te ocurrirán los nombres de tus héroes. Hubo una breve pausa mientras la clase asimilaba la declaración de Aizawa antes de explotar de alegría. Vamos a hacer algo emocionante. Los ojos de Aizawa brillaron rojos, y la clase inmediatamente se calmó. Ahora, como mencioné antes de tu descanso, de tu presentación en el festival deportivo, se te dará una lista de héroes interesados que quieren que hagas prácticas con ellos. Normalmente, este nivel del interés está reservado para el segundo y tercer año, pero parece que tienen un gran interés en tu potencial. Aunque este nivel de interés disminuirá si no demuestras tu valía. Incluso pueden retirar sus ofertas. Genial, más trabajo, refunfuñó Himiko en voz baja. Izuku se inclinó, tiene sentido. Esto es solo parte de lo que significa ser un héroe profesional. Siempre debes trabajar para asegurarte de que el público te vigile. Mi gorilla tiene razón, dijo Aizawa, no creas que puedes arreglártelas con una buena actuación. Ahora aquí está la cantidad de ofertas que cada uno ha recibido. Con solo presionar un botón, el tablero detrás de Aizawa cobró vida cuando los nombres de los estudiantes y un gráfico aparecieron al lado de cada uno. Enumerándolos en orden de mayoría de ofertas, y la clase notó una gran brecha entre los 4 primeros y el resto. Primero. Todoroki Shoto, 4123 ofertas. Segundo. Bakugou Katsuki, 3556 ofertas. Tercero. Uraraka Ochako, 3107. Cuarto. Toga Himiko, 2752. La mandíbula de Ochako cayó, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se aferraba a Tenya sentado frente a ella y comenzaba a sacudirlo con emoción, mientras Himiko parecía como si se hubiera tragado la lengua. Katsuki gruñó enojado mientras miraba el número 2 al lado de su nombre y Shoto no reaccionó mucho. Aizawa señaló la lista de nombres. Normalmente, las ofertas están un poco más distribuidas, pero este año 4 de ustedes lograron obtener mucha atención. Varios de los estudiantes no parecían muy contentos de que hubiera tal caída en el interés del resto de ellos, y más de unos pocos se quejaron de que ni siquiera habían podido subir al tablero. Sin embargo, fue Hirou quien notó algo que lo sorprendió. Oye, espera un segundo. Mi gorilla ganó, entonces ¿por qué solo tiene una oferta? Izuku se rió nerviosamente mientras miraba la lista y, efectivamente, estaba al final, con una sola oferta. Mineta sacudió la cabeza mientras lo empujaba, la forma en que peleaste fue demasiado aterradora, mi gorilla. Toda esa sangre saliendo de tu nariz y siendo golpeado así. Peleas demasiado loco. Katsuki puso los ojos en blanco y gruñó. ¿Quieres callarte? Si ese fuera el caso, Round Face y Boom Beach no se habrían colocado tan alto. Apuesto a que solo obtuvieron una cantidad limitada de votos debido a su pelea. Uraraka también obtuvo el tercer lugar, Kacchan. Además, su partido contra Todoroki fue increíble. Además, Toga mostró sus habilidades y Kirk mientras corría en círculos alrededor de todos los demás, dijo Izuku mientras rápidamente daba más razones por las que los dos deberían estar en la lista. Tan alto. Eso todavía no explica por qué Midoriya solo recibió esa oferta de All Might, dijo Eijiro. Es porque All Might ya le hizo su oferta a Midoriya, y lo hizo públicamente, dijo Momo. ¿Puedes pensar en algún héroe que quisiera intentar competir con eso? Con Midoriya fuera de la mesa, probablemente liberó aún hay muchas ofertas para el resto de nosotros si lo piensas bien. Oh. Eso tiene sentido. Supongo. Hitoshi suspiró, aunque no para todos, dijo con el ceño fruncido ya que no había podido obtener ningún voto. Aizawa continuó. Tengan en cuenta que incluso si no recibieron ninguna oferta, todos participarán en pasantías con profesionales. Tenemos una lista de héroes entre los que podrán elegir. Así que ninguno de ustedes será me estoy perdiendo la oportunidad de ver cómo trabajan los héroes en el campo. Es cierto que todos ustedes tienen experiencia lidiando con villanos debido al ataque, sin embargo, ser un héroe es más que solo luchar. Esta será una buena oportunidad para que todos ustedes aprendan. No lo desperdicies. Tsuyu se tocó la barbilla. Entonces, dado que trabajaremos en el campo con los héroes, ¿es por eso que vamos a elegir los nombres de nuestros héroes ahora? Correcto. Estos nombres pueden ser solo temporales, pero aún así debes asegurarte de tomar esto en serio. Si no lo haces,
La puerta de la clase se abrió cuando Midnight entró, porque si no lo haces, tendrás que pagar un infierno más tarde. Varios de los chicos de la clase inmediatamente se animaron cuando Midnight entró pavoneándose en la habitación. Y Miko gimió y se frotó la sien. Verás, la mayoría de las veces, los nombres que los héroes escogieron como estudiantes cuando comenzaron su trabajo de campo los acompañan a lo largo de sus carreras. Puede ser muy difícil cambiarlo una vez que el nombre se arraiga en los corazones y las mentes de las personas. Midnight tiene razón, así que estará aquí para asegurarse de que los nombres que elijas estén bien. Solo recuerda, cuando te des un nombre, agudizará la imagen del héroe que quieres ser en el futuro. Ahora quiero que todos se tomen un tiempo para pensar en sus nombres y escribirlos en estos. Luego se levantarán y los presentarán a la clase. Mientras se repartían pequeñas pizarras blancas y marcadores para la clase, Izuku pensó en eso, las palabras de Aizawa tocaron una fibra sensible dentro de él. ¿El héroe que quiero ser en el futuro? Después de que algunos estudiantes fueron lo suficientemente valientes como para aventurarse al frente de la clase con sus nombres, Katsuki, con un gruñido, se paró frente a la clase y golpeó su tablero contra el podio delantero, mostrando a todos su nombre: yo soy King Explosión Murder. Izuku se cubrió la cara, mientras hacía todo lo posible por no reír. Era un nombre tan horrible, empeorado porque sabía que Katsuki hablaba en serio al respecto. A su alrededor podía escuchar a otros estudiantes que ni siquiera se molestaban en ocultar su propia risa, aunque juró que Himiko y Ochako no tenían que reírse tan fuerte. Rechazado. Fue la respuesta inmediata de Midnight. ¿Qué diablos le pasa a mi nombre? No puedes tener asesinato en tu nombre. Mierda. Agarrando su tablero, Katsuki regresó a su escritorio y comenzó a borrar el nombre. Mientras el resto de la clase volvía a pensar en sus nombres, Izuku se inclinó hacia adelante para hablar con Katsuki, manteniendo su voz en un susurro: oye Katchan, ¿por qué no usas el nombre que usaste cuando jugábamos a héroes y villanos? Katsuki miró a Izuku con el ceño fruncido: ¿de qué carajo estás hablando? ¿No lo recuerdas? ¿Solías llamarte Dynamite? Joder, no. Pero era un nombre tan bueno. Joder. No. Pero... te voy a asesinar. Izuku se reclinó en su asiento, con las manos en alto: está bien, está bien. ¿Quieres que use ese maldito nombre? Entonces sube y usa Deku para el tuyo. Y como no eres tan estúpido como para hacer eso, entonces déjame en paz, tengo que pensar en otro nombre mejor. Izuku casi dijo que eso no debería ser demasiado difícil, pero pudo detenerse. Puede que ya no le tuviera miedo a Katsuki, pero eso no significaba que fuera tan tonto como para provocarlo abiertamente. Se lo dejaría a Eijiro, Zero, y Miko y Ochako. Hablando de eso, por el rabillo del ojo vio a Ochako levantándose de su asiento y dirigiéndose al frente de la clase. Inmediatamente, todos los demás pensamientos fueron expulsados de su mente mientras le prestaba toda su atención. Ochako sonrió alegremente mientras volteaba su tablero para mostrarle a la clase su nombre: este es el nombre que se me ocurrió, Urabiti. Midnight asintió: un nombre excelente. Bien hecho. Suspirando aliviada, Ochako regresó a su silla, mirando brevemente a Izuku solo para verlo dándole una gran sonrisa y un pulgar hacia arriba. Cuando ella se sentó, Itoshi se levantó y caminó hacia el frente. Soy el héroe de los juegos mentales. Anulación. Hubo algunas exclamaciones de la clase y Midnight dio su sello de aprobación. Aizawa, que había estado durmiendo en su saco de dormir amarillo, asintió con aprobación y luego volvió a dormir. Midnight miró la lista de estudiantes: está bien, entonces nos quedan Bakugou, mi gorrilla, y Ida Y. Toga. ¿Tienen sus nombres listos? Katsuki comenzó a levantarse, pero Midnight habló antes de dejar su escritorio. ¿Tu nombre todavía tiene asesinato? Rechazado. Maldita sea. Izuku miró la tarjeta y suspiró. Katchan, es el mismo nombre. No. Ahora es Lord Explosión Murder. Totalmente diferente. La cabeza de Himiko golpeó su escritorio mientras se echaba a reír. Dios mío, ¿podrías esforzarte más? Muérdeme. No, gracias, no me gusta el sabor de la ducha. Himiko se rió antes de levantarse: de todos modos, terminemos con esto. Toga, comenzó Midnight, mirando a Himiko mientras estaba detrás del podio, ¿has seleccionado un nombre? Después de que Shoto había decidido usar solo su nombre por ahora, esperaba que Himiko hiciera lo mismo, ya que, para empezar, no esperaba que la chica tomara este ejercicio en serio.
Sus ojos en blanco cuando le entregaron su tablero y marcador habían cementado esto para Midnight. Sí, pensé que también podría intentarlo. Por supuesto, si esto no funciona, simplemente usaré mi nombre. Estoy seguro de que todo estará bien, dijo Izuku con una sonrisa. Sí, Toga, muéstranos lo que elegiste. Añadió Ochako. Malditos focos de sol, esos dos, lo juro por Dios. Al darle la vuelta a la tarjeta, mostró el nombre, la reina sangrienta del discurso. Carmilla. Midnight no pudo ocultar el hecho de que estaba impresionada. Parecía que Himiko se había tomado esto en serio, y el nombre sonaba bien. ¿Pero por qué Carmilla? Himiko se encogió de hombros, he tenido un par de conversaciones con Black King. Supongo que tal vez saqué la idea de él. Y su Kirk también usa sangre, así que es un tema. ¿Tuvo conversaciones con Sekihiro? ¿Acerca de? Mina levantó la mano, Carmilla es un buen nombre. Sensei de Midnight derribó mi nombre de reina a alguien por dar demasiado miedo. ¿No es Carmilla una vampira malvada? Y Miko sonríe, tal vez demasiado aterrador para ti, porque literalmente estás caminando hablando de chicle rosa, pero para mí, el nombre encaja. Mi Kirk usa sangre después de todo. Además, puedo ser un trabajo realmente desagradable cuando quiero ser. Ochako y Tsuyu asintieron en ese momento, haciendo reír a Himiko. Con Himiko de nuevo en su asiento, Midnight escudriñó la habitación, mirando a los 3 estudiantes restantes. Katsuki estaba mirando enojado a su tablero, escribiendo y luego borrando nombres a un ritmo febril. Tenya, que había pasado más tiempo mirando su tablero que escribiendo en él, y finalmente Izuku, tenía su tablero volteado y pegado a su pecho mientras tamborileaba con sus dedos contra su escritorio. Cuando levantó la vista, captó su atención. Nervioso, Izuku se levantó y caminó hacia el frente de la clase. Mirando a todos los que lo miraban, Izuku tragó saliva nerviosamente y giró su tarjeta. A diferencia de antes, cuando la clase había reaccionado con vítores, aplausos o asentimientos de aprobación, esta vez hubo una larga pausa por parte de todos antes de que Momo preguntara. Mi gorrilla, ¿estás seguro de eso? Kyouka asintió, sí, ese nombre, es un poco. Katsuki levantó la vista de su tabla y casi se traga la lengua. Estás bromeando. Entiendo tus preocupaciones. De hecho, este nombre fue usado para burlarse de mí desde que era un niño pequeño. Lo odié durante mucho tiempo. Después de que todos los que conocía comenzaron a llamarme así, incluso comencé a creer que era inútil también. Un silencio incómodo cayó sobre la clase mientras recordaban los pequeños fragmentos de la conversación de Izuku y Shoto que habían escuchado cuando Kyouka estaba conectado a un micrófono. Como había mencionado que su padre pensaba que era débil e inútil. Al igual que todos los que lo rodeaban. Katsuki ignoró un par de miradas de los amigos de Izuku que le lanzaron. Sin embargo, no notó ninguno de Ochako. Su atención, notó, estaba totalmente en Izuku. Izuku continuó, el nerviosismo en su voz se desvaneció mientras hablaba, pero entonces conocí a alguien, y ella cambió el significado del nombre en un instante. Cuando hizo eso, sentí como si cambiara algo en mí. También. Y me hizo sentir muy feliz. Ya no era alguien que era inútil. En cambio, el nombre significaba yo podía hacerlo. A partir de ese día, aunque fue difícil, aunque hubo momentos en los que tropecé, nunca me di por vencido, y ella tampoco se rindió conmigo. Y ahora aquí estoy. Este es mi nombre de héroe, Deku. Cuando Izuku se acercó al frente de la clase, Ochako no pudo evitar estar un poco emocionado. No tenía idea de qué nombre había elegido Izuku. Al igual que su disfraz de héroe antes, ella se quedó completamente a oscuras sobre lo que él estaba pensando. Se dio una patada un poco deseando haber sido lo suficientemente inteligente como para preguntarle sobre estos niños de antemano, o haber tratado de mirar su cuaderno un poco más de cerca para encontrar estas respuestas. Porque ahora tenía que esperar como todos, pero estaba segura de que era la única que estaba sentada sobre alfileres y agujas. Luego Izuku giró su tablero y les mostró a todos el nombre que había elegido y Ochako simplemente se detuvo. De todos los nombres posibles, no esperaba ese. Cuando Izuku comenzó a hablar, sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza en su pecho, la sonrisa más grande se extendió por su rostro y estaba bastante segura de que todo su rostro estaba tan rojo como una rosa. No puedo creerlo. Eligió a Deku como nombre de su héroe. Todo porque yo, Deku. Ochako ni siquiera podía pensar en las palabras adecuadas para describir lo conmovida y feliz que estaba en ese momento.
Estaba agradecida de que al menos Izuku no la hubiera mencionado por su nombre. Eso habría sido realmente vergonzoso. Así que estabas hablando totalmente de Ochako, ¿verdad? Preguntó Himiko con una sonrisa de complicidad mientras Izuku se preparaba para regresar a su asiento. Izuku mostró gran aplomo y gracia al tropezar solo un poco con sus propios pies. Quiero decir. Himiko se giró para mirar a Ochako. Oh, sí, eso tiene mucho sentido. Al menos dale el crédito adecuado. Toga. Ochako gritó de vergüenza mientras toda la clase miraba entre los dos y comenzaba a reír. Mina sonrió mientras se recostaba en su silla para poder mirar a Ochako, haciendo que Tsuyu tuviera que sujetarla por detrás para no caer. Oh, vamos. Ustedes dos ya han admitido que entrenaron juntos antes de entrar. ¿Quién más podría hacerlo? ¿De qué está hablando mi gorrilla? Señor tranquilo y paciente. Mina señaló con el pulgar a Katsuki, quien se burló en su dirección, Krami y Rakoneyes. Mina se encogió de hombros. Solo digo que, dado que es tan obvio que pasaron tanto tiempo juntos, en realidad no hay necesidad de guardar secretos. Izuku y Ochako compartieron sonrisas felices y cómplices mientras Mina continuaba. Diablos, apuesto a que ustedes dos incluso han elegido nombres de equipos. Ochako de repente encontró muy interesante el techo del salón de clase mientras silbaba una pequeña melodía y hacía todo lo posible para ignorar los ojos sobre ella. Izuku se puso rojo y se escondió detrás de su tablero, murmurando alrededor de 1000 millones de palabras por segundo. Tohru comenzó a aplaudir emocionado. Dios mío, eso es tan lindo. Tienes que compartirlo. No. Nosotros, no lo hacemos. Izuku intentó salvar algún tipo de control de la situación, pero eso pronto se volvió imposible. La sonrisa de Himiko se volvió maníaca. Oh, no tienes que decírnoslo. Pero apuesto a que tienes el nombre en ese libro tuyo. Varios estudiantes miraron hacia el escritorio vacío de Izuku. Total y completamente indefenso. Mientras el resto de la clase los incitaba, Izuku miró a Ochako, quien, aunque estaba roja como una remolacha, se encogió de hombros y miró a Midnight. Izuku también lo hizo y finalmente preguntó. ¿Estaría bien si compartimos nuestra idea? Midnight sonrió. Continúe. Estoy interesada en lo que ustedes dos idearon tan temprano en sus heroicas carreras. Asintiendo, Izuku hizo un gesto a Ochako para que se levantara. Con rigidez, Ochako se apresuró a llegar al frente de la clase. La clase observó con anticipación mientras los dos susurraban entre ellos, antes de que Izuku sorprendiera a todos al tomar el tablero y el marcador de Ochako de su escritorio con su kirki y acercárselo. Los dos le dieron la espalda a todos y comenzaron a garabatear en sus tableros. Finalmente los dos se dieron la vuelta e Izuku habló. Es en realidad una idea que se me ocurrió hace un rato. Estaba jugando con juegos de palabras basados en nuestros nombres. Este es el que Uraraka eligió como su favorito cuando eché un vistazo. Ochako se rió nerviosamente, a mis notas. Algunos compañeros de clase se rieron al escuchar el ligero sarcasmo en la voz de Izuku, mientras que los miembros del Deku Squad le dieron a Ochako algunas miradas de complicidad. Plenamente consciente de que Izuku había dudado en mostrar su entrada sobre ella. Himiko movió las cejas hacia Ochako, y la otra chica se aseguró de no hacer contacto visual. Te atraparon. Y él te está exaltando y tú simplemente lo estás aceptando. Travieso Ochako. Juntos, Izuku y Ochako voltearon sus tablas y las juntaron. El primero de Izuku, seguido del de Ochako. Debajo de los nombres de sus héroes, cada uno tenía escrita su parte del nombre de su equipo. Juntos mostraron el nombre de su equipo. Grintea. Midnight asintió. Suena alegre y muy moderno. Alegre también. Izuku se sonrojó cuando más miembros de la clase comenzaron a estar de acuerdo con Midnight. Como dije, solo estaba buscando juegos de palabras que usaran nuestros nombres, y como el kanji en mi nombre es verde y el de Uraraka tiene T, simplemente encaja. Bueno, creo que tienes una habilidad especial con los nombres, mi gorrilla, dijo Midnight con una sonrisa. Izuku pudo escuchar a Katsuki poner los ojos en blanco, pero lo ignoró. Encantados de que a todos les haya gustado el nombre, y Midnight levantó su pulgar, Izuku y Ochako regresaron a su asiento. Tan pronto como se sentó, Katsuki se giró para mirarlo. ¿Por qué te molestas en los nombres de los equipos cuando dijiste que querías ser el próximo número 1? Izuku frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La voz de Katsuki era áspera mientras recalcaba su punto. La última vez que revisé, ningún equipo ha superado el top 30, y mucho menos el primer puesto.
¿Y? Preguntó Izuku, con más sarcasmo del que Katsuki esperaba. Joder, ¿por qué carajo no le pudo haber crecido un cerebro junto con su columna vertebral? Gruñó Katsuki antes de responder, y si estás apuntando al puesto número 1, no necesitas jugar con personas que sí lo son. Más débil que tú. No dejes que otros te arrastren hacia abajo, o serás inútil para ellos más adelante. Las cejas de Izuku se arquearon mientras intentaba darle sentido a eso. Por un lado, sonaba como si Katsuki estuviera hablando mal de Ochako, no era algo tan nuevo, pero llamarla débil tocó una fibra sensible. Mientras que, al mismo tiempo, Izuku también estaba aceptando que Katsuki le estaba ofreciendo consejos. Los dos problemas chocaron en su cabeza y lo dejaron estupefacto. Bakugou, ¿ya has decidido el nombre? Katsuki miró a Midnight con el ceño fruncido, antes de mirar su tablero en blanco. Con el ceño fruncido y sintiendo los ojos de Izuku sobre él con lo que estaba seguro era una sonrisa arrogante que le encantaría arrancar de su molesto rostro, Katsuki soltó una serie de juramentos con cada golpe de su marcador. Volviendo a colocar la tapa con tanta fuerza que casi la rompe, Katsuki agarró su tabla, marchó hacia el frente y golpeó la tabla blanca contra el podio con suficiente fuerza como para romper el tablero con el nombre. Después de una pelea larga y prolongada, Katsuki y Midnight habían encontrado un compromiso incómodo con su nombre de héroe. Así que ahora, solo quedaba Tenya. Un hecho del que era muy consciente y, sin embargo, se quedó congelado en el lugar incapaz de hacer una sola marca en su tablero. Había intentado varias veces escribir un nombre pero cada vez que su marcador tocaba el tablero, no podía moverse. Su garganta se cerró y luchó por respirar. Peor aún, estaba muy consciente de que era el único miembro de la clase que quedaba, y el hecho de que no estuviera caminando hacia el frente del salón estaba empezando a llamar la atención. Ida, ¿estás lista con tu nombre? Tenya levantó la vista, deseando que tantas miradas no estuvieran sobre él. Sabía que ninguno de ellos lo estaba presionando intencionalmente, pero todos eran iguales. También deseaba no poder ver la preocupación manifiesta en los ojos de su amigo. Había trabajado duro para mantenerse estable, para aliviar sus preocupaciones y no ser una distracción. Pero su inacción aquí y ahora fue suficiente para captar su atención. Peor aún, Midnight lo observaba de cerca. Al igual que Aizawa, sus ojos cansados asomando desde su saco de dormir. Tenya no podía estar seguro, pero como héroes profesionales, de alguna manera sabía que sabían sobre su hermano. Incluso si los medios no se dieran cuenta. Incluso si la noticia tenía menos de un día, los héroes estaban conectados y las noticias viajaban rápidamente entre todos ellos. Rápidamente, Tenya actuó. Garabateó su nombre, pero se quedó helado cuando intentó levantarse. Estaba mal. Si subía allí ahora con esto, la idea le revolvía el estómago. Girando el tablero para que nadie pudiera verlo, Tenya miró a Midnight, Midnight-sensei, Aizawa-sensei. Si está bien, ¿me sería posible tener un poco más de tiempo para seleccionar mi nombre? Midnight miró a Aizawa, antes de que el hombre saliera de su bolso y lo doblara. Muy bien. Puedes tener hasta el final del día. Retrasarte después de eso no te hará ningún favor y te ingresaré primero apellido como marcador de posición. Necesitarás algo para tus prácticas y tendrás que conformarte con eso por el momento. ¿Entendido? Tenya asintió, sí, sensei. No fue mucho tiempo, pero le dio una opción. Quitar la decisión de sus manos podría ser la mejor opción a largo plazo. Con eso decidido, Aizawa retomó el podio y se dirigió a la clase. Con eso fuera del camino, volvamos a sus pasantías y a lo que pueden esperar. Durarán una semana, y aquellos que pudieron recibir ofertas de profesionales lo harán. Se le dará su propia lista para elegir. Si no tuvo ninguna oferta, tendrá una lista de agencias que están trabajando con Nawa para aceptar pasantes. Todas estas agencias se especializan en diferentes aspectos de actos heroicos y se llevan a cabo en diferentes lugares. De lo urbano a lo rural. De lo oceánico a lo montañoso. Así que asegúrese de considerar todas sus opciones antes de tomar una decisión antes del fin de semana. Denki casi se cae de su silla, junto con algunos otros estudiantes sorprendidos. Solo nos estás dando un par de días. Después de decirnos que consideremos todas nuestras opciones. Considere todas sus opciones, pero tome sus decisiones de manera eficiente y racional. Al sonar la campana del almuerzo, se dio por terminada la clase y todos fueron a buscar algo de comer. Izuku sacó una silla y se unió a sus amigos. El abanico de emociones en la mesa era amplio.
Algunos, como Izuku y Miko, estaban comiendo en su almuerzo aparentemente despreocupados por las próximas pasantías, mientras que otros tenían su lista de ofertas de héroes, leyéndolas cuidadosamente, con distintos grados de intensidad. Izuku dio un mordisco y observó atentamente a sus amigos. Y Miko solo había hojeado su lista y luego la había doblado y no la había vuelto a mirar desde entonces, aunque Izuku no estaba totalmente sorprendido por esto. Después de todo el tiempo que había pasado con ella, sabía que Himiko marchaba al ritmo de su propio tambor. El siguiente fue Tsuyu. Ella había expresado interés en realizar una pasantía en una agencia de héroes que se especializa en rescate acuático y desastres, por lo que sus opciones se redujeron de inmediato, facilitando su búsqueda. El siguiente era Hitoshi, aunque su lista era más extraña que la de los demás. Si bien no había recibido ofertas, su lista de agencias que trabajaban con la UA tenía una extraña adición que les mostró a todos de camino a almorzar. En la parte superior había una nota de Aizawa que decía: solicite a la señora Hoke. Tenga su solicitud completa y en mi escritorio al final del día. Todas las demás solicitudes para otras agencias serán rechazadas. No me hagas esperar ni ven a buscarte. Quiero decir, eso es extraño, ¿verdad? Unos cuantos zumbidos resonaron sobre la mesa. Izuku tenía su teléfono afuera y estaba verificando algunos hechos. Veamos, señora Hoke, la héroe de la sonrisa. Y Miko resopló, mientras Ochako tosía en su mano y miraba hacia otro lado. Dios mío, ¿le va a enseñar al señor Sleepy el arte secreto de sonreír? Toshi la ignoró y mantuvo su atención en Izuku, quien seguía leyendo. Su quirk se llama arrebato. Obliga a sus objetivos a empezar a reír incontrolablemente, y Miko se reía ahora, haciéndole más fácil capturarlos o incapacitarlos. Está bien, eso realmente no explica por qué me dicen que presente mi solicitud con ella. Ella fue el mismo tipo de héroe clandestino que Aizawa Sensei por un tiempo. Tal vez corrieron en los mismos círculos y trabajaron juntos en el pasado. Izuku dijo rascándose la barbilla: oh, esto es interesante. Aquí dice que ella es profesora en la escuela secundaria de la Academia Ketsubutsu. Además de eso, no hay mucho en su biografía. Genial. Supongo que descubriré qué pasa cuando me reúna aquí. De hecho, esperaba encontrar una agencia que trabajara en entornos urbanos. No ir a otra escuela. Tsuyu miró sus papeles. ¿Podrías preguntarle a Aizawa Sensei por qué quiere que hagas una pasantía con ella? Tengo la sensación de que simplemente me diría que le entregara mi solicitud y dejara de perder el tiempo. Dejando a un lado su teléfono, Izuku miró a Ochako y la gruesa pila de papeles que ella estaba hojeando. ¿Ya encontraste algo que te llame la atención, Uraraka? Ochako gimió: tengo más de 3000 nombres y agencias para leer y buscar. Es increíble haber causado tan buena impresión, pero esto va a llevar tiempo. Izuku hizo una mueca. Uff. Eso suena divertido. Al menos tienes un campo en el que quieras especializarte. Eso debería ayudarte a reducirlo. Ochako miró la lista. Deku. No tengo a todos los héroes del mundo grabados permanentemente en mi cabeza como tú. Esto llevará tiempo. Incluso si estoy mirando héroes de combate. Eso llamó algo de atención. Izuku se animó, sorprendido. Espera, ¿estás mirando héroes de combate? Pensé que estarías buscando héroes con experiencia en rescate. ¿No sigue siendo tu sueño ser un héroe como 13? Quiero decir, sí lo es. Ella sigue siendo mi modelo a seguir y todo eso. Es solo que, Ochako se calló. No estoy segura exactamente de cómo explicar su razonamiento sin parecer un poco mezquino. ¿Aún estás dolorido por tu pérdida ante Todoroki, no? Preguntó Izuku sin perder el ritmo. Ah. Ochako se estremeció. Está bien, Deku, debes elegir un carril. Sea súper observador o denso. Esta chancleta me va a cansar. Y Miko se rió entre dientes. Oh, vamos. ¿Se suponía que eso era un secreto? Con la forma en que guardas rencor, Shoto debería tener guardaespaldas con él durante los próximos meses. Hey. Vamos, Toga, Uraraka no es alguien que guarde ese tipo de rencor, salió Izuku defendiendo a su amigo. Y se perdió la sonrisa de complicidad que Himiko le lanzó a Ochako, y la mirada de cierra la boca que Ochako le devolvió. ¿Por qué miras solo a los héroes de combate, Kero? Ya eres excelente en el combate. ¿No crees que deberías aprovechar esta oportunidad para adquirir algo de experiencia en rescate? Bueno, aunque perder contra Todoroki sigue siendo molesto. Tengo otras razones para querer mejorar en la pelea antes de dedicar algo de tiempo a las cosas de rescate.
Oh. Izuku se inclinó hacia adelante. Curioso. Es la liga de villanos. Después de todo, siento que ahora sería mejor para mí concentrarme en volverme más fuerte. Ahora mismo, la mejor manera de rescatar a las personas podría ser mi capacidad para protegerlas. Los ojos de Ochako se dirigieron a Izuku antes de volver a mirar su lista de nombres. Sin embargo, Himiko captó esa mirada y asintió para sí misma. De acuerdo con el enfoque de Ochako y el razonamiento tácito. Izuku se frotó la barbilla mientras murmuraba para sí mismo. Entonces quieres salvar a la gente ganando. Itoshi parpadeó, ¿dices algo, Midoriya? Izuku lo despidió con la mano, no, solo estoy hablando solo. Entonces, ¿qué hay de ti, Iida? ¿Tienes muchas ofertas, no? Tenya, al igual que Ochako, había estado revisando su lista de nombres con atención, aunque los estaba revisando más rápido que Ochako. Casi como si estuviera buscando algo en particular, pensó Izuku. Aunque no tenía idea de qué podría estar buscando Tenya. Cuando Tenya no respondió de inmediato, Himiko se inclinó y le dio un golpe en el costado. Hacer esto le dio una breve oportunidad de mirar las notas y la lista de nombres en los que estaba trabajando. Notando que Tenya estaba prestando más atención a las ciudades que a los nombres de los héroes. Tenya parpadeó mientras miraba hacia arriba, ¿eh? Lo siento. Me perdí a Midoriya. ¿Qué dijiste? Izuku frunció el ceño, oye. ¿Estás bien? Antes de que Izuku pudiera terminar, fue interrumpido cuando Mei caminó detrás de él y metió su cabeza en un casco con luces y varios cables largos conectados a un control remoto y una pantalla en su mano. Midoriya. Rápido. Usa tu Kirki flota. Algo. La repentina aparición de Mei y el extraño dispositivo ahora en la cabeza de Izuku llamaron la atención de todos, ya que todos los pensamientos sobre solicitudes de héroe interno fueron dejados de lado ante lo absurdo que estaba sucediendo. Izuku tragó saliva y farfulló. Era Tsume. ¿Qué está pasando exactamente? Menos hablar, más brillo. Levanta algo. Una taza, un cuenco. Una falda, no me importa. Solo vamos. Himiko rápidamente se levantó, yo me ofrezco. Ochako la agarró del brazo y tiró de ella hacia su asiento, oh, ni siquiera intentes eso. Con la mirada escrutadora de Mei sobre él, Izuku tragó saliva mientras extendía la mano y levantaba su bandeja de comida. Mientras lo hacía, las luces del dispositivo parpadearon rápidamente y la pequeña pantalla en la mano de Mei pitó y pitó, como un timbre de techo. Éxito. Mi bebé funciona. Finalmente, después de tantas sandías reventadas, funciona. Me estaba cansando un poco de limpiar ese desastre. Izuku levantó la vista con nerviosismo. Eso explica el olor afrutado. Tsuyu miró entre los dos, entonces, ¿para qué es esa cosa en la cabeza de Midoriya? Estoy bastante seguro de que se supone que esto me ayudará a evitar dolores de cabeza y hemorragias nasales cuando uso demasiado mi Kirk, pero no me siento diferente. Poniendo los ojos en blanco, Mei le quitó la gorra de la cabeza a Izuku, por supuesto que no. Esto fue solo una prueba de activación. Además, solo estabas levantando algo pequeño. Este bebé brilla después del uso repetido de Kirko cuando levantas cosas muy pesadas. Dejando a un lado el dispositivo, Mei se dejó caer en un asiento vacío, así que ahora solo tienes que ponerte el equipo en tu disfraz y todo estará listo. Izuku se animó ante la mención de su nuevo disfraz, ¿entonces estará listo para las pasantías? Oh, sí. Se hará con tiempo de sobra. No te preocupes. Incluso si quisiera, Izuku no podría ocultar la enorme sonrisa en su rostro, su emoción burbujeaba mientras rebotaba un poco en su asiento. Mei también compartió visiblemente el entusiasmo de Izuku. Debo decir, Midoriya. Siempre me ha encantado hacer bebés, pero ha sido muy divertido contigo. Es agradable trabajar con alguien que sabe lo que quiere. Itoshi abrió la boca para decir algo, pero dos patadas en sus espinillas redirigieron su atención de nuevo a su almuerzo. Con Mei ahora sumergiéndose en su comida y mirando la lista de héroes de Tsuyu mientras comentaba que tiene muchos bebés sumergibles que estaría feliz de dejarla probar, Izuku volvió su atención a Tenya y se sorprendió un poco al ver que la pila de papeles que había estado leyendo parecía casi terminada. Prolijos cheques negros marcaban a los héroes con los que había decidido no ir. Al menos eso fue lo que supuso, ya que no había otro tipo de marcas en los papeles que indicaran algún tipo de aceptación. También hubo algo más que Izuku notó, ahora que estaba prestando atención. Un brillo en los ojos de Tenya que Izuku encontró desconcertante.
La palabra más cercana que pudo encontrar para describirlo fue desesperación. No estaba seguro de qué hacer, sabía que Tenya estaba sufriendo después del ataque de sus hermanos, pero Tenya le había asegurado que las cosas iban a mejorar. Pero eso, y la expresión del rostro de su amigo simplemente no encajaban. ¿Debería preguntar al respecto? No quiero entrometerme, pero... Errari. La voz insegura de Himiko, junto con todos mirando detrás de él, incluso Tenya con ese brillo desesperado desaparecido y reemplazado por algo de sorpresa y confusión, hicieron que Izuku parpadeara. Parpadeó unas cuantas veces más cuando vio que Ochako se ponía un poco helada y fruncía el ceño. Al darse la vuelta, Izuku casi lo miró 2 veces cuando encontró a Shoto parado detrás de él. Todoroki. En la lista de cosas que Izuku esperaba que sucedieran hoy, que Shoto apareciera en su mesa de almuerzo y la de su amigo no estaba allí en absoluto. Para empezar, Shoto siempre se sentaba solo o no comía en la cafetería. Y, sin embargo, aquí estaba. Bandeja de almuerzo en mano, mirando a Izuku. Mi gorilla. La voz de Shoto sacó a Izuku de su estupor. ¿Ese sí? Puedo ayudarte. No tuve la oportunidad de decir esto después de nuestro partido, pero quería agradecerte. Lo que me dijiste e hiciste por mí. Me has ayudado en más formas de las que puedo decir. Oh. Izuku se frotó la nuca con nerviosismo. Me alegro de poder ayudar. Shoto asintió y luego se volvió hacia Ochako. Inclinando la cabeza y recibiendo un grito de sorpresa de ella, también quiero disculparme contigo, Uraraka. No te traté con el debido respeto, antes y durante nuestro partido. De repente, cuando la pequeña cantidad de rencor que aún había en su sistema se desvaneció por la disculpa de Shoto, Ochako lo despidió con una sonrisa. Está bien, Todoroki. No ha pasado nada. Tsuyu se tocó la barbilla mientras pensaba en las palabras de Shoto. ¿Durante y antes? Shoto asintió. Sí, estaba distraído antes del partido, pero incluso antes de eso, pensé que podría terminar el partido rápidamente y preocuparme por las finales más importantes. Himiko resopló. ¡Ay! Ochako hizo una mueca, pero mantuvo su sonrisa. Shoto ya se había disculpado después de todo, y ella no era alguien que guardara rencor, y mi orgullo recibe otro golpe. Soy una seria amenaza, muchas gracias. Una amenaza tan seria como puede ser alguien redondo y rosado. Dijo Hitoshi mientras le daba un mordisco a su almuerzo. Cuando Ochako se giró para decirle a Hitoshi lo que pensaba, con el otro chico listo para un ataque verbal, Izuku volvió a mirar a Shoto. Parece que todo está perdonado, Todoroki. Si bien Shoto no estalló repentinamente en una gran sonrisa de alivio, algo que habría asustado a Izuku y a más de la mitad de la escuela, Izuku juró que parecía como si le hubieran quitado un peso de encima a Shoto. Parecía menos tenso, como mínimo. Volviéndose para irse, Shoto se inclinó ante el grupo. No les quitaré más tiempo. Cuando Shoto comenzó a irse, Izuku volvió a recordar todas las veces que había visto a Shoto comer solo, además de todas las otras veces que lo había visto aislado. Y ahora sabía la razón. Y ahora que Izuku lo sabía, no le gustaba la idea de que esto continuara. Podría haber podido ayudar a Shoto durante el festival deportivo, pero no quería dejarlo así. Ese tipo de problemas no los resuelve uno solo. Lo que Shoto necesitaba, pensó Izuku, eran amigos. Y a su mesa le quedaba un asiento vacío. Oye, Todoroki. ¿Te gustaría comer con nosotros? Una vez terminado el almuerzo, todos se levantaron y regresaron a clase. Mei salió corriendo, asegurándose de prometer que el disfraz de Izuku estaría listo para sus pasantías. Después de devolver su bandeja del almuerzo, Izuku se apresuró a reunirse con sus amigos, pero, con los pasillos llenos de otros estudiantes que también regresaban a sus clases, Izuku terminó caminando de regreso solo. Solo pudo vislumbrar brevemente a sus amigos mientras se burlaban de él mientras se alejaban, perdiéndose lo peor de la multitud. Aún así, al menos él no fue el único que se quedó atrapado entre la multitud. Podía distinguir a Tenya delante de él, con el rostro todavía enterrado en la lista de ofertas de R. Sin embargo, Izuku se sorprendió cuando Tenya no giró por el pasillo para ir a sus clases, sino que siguió caminando hacia adelante. Ida. En lugar de girar hacia su clase, Izuku empujó hacia adelante y fue tras su amigo. Para cuando pudo acercarse, hacía tiempo que habían pasado por el ala del departamento de héroes de la escuela y estaban en lo más profundo del ala del departamento de gestión. Ida. Extendiendo la mano, Izuku pudo agarrar el hombro de Tenya y finalmente llamar la atención del chico más alto.
Sacado de sus pensamientos sobresaltado, Tenya se dio la vuelta. Luciendo un poco aturdido, Mi gorrilla. ¿Qué sigues haciendo afuera en el pasillo? Nuestras clases comenzarán. Tenya miró a su alrededor y rápidamente se dio cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. Te perdiste nuestra clase hace un tiempo, Ida. Tenya hizo una mueca. Oh, no. No me he hecho llegar tarde, ¿verdad? ¿Como aspirantes a héroes? Izuku descartó los temores de Tenya. No. Todavía tenemos al menos 5 minutos antes del próximo periodo. Asintiendo, Tenya se guardó los papeles en el bolsillo y comenzó. Bien, entonces si nos damos prisa podremos volver a clase mucho antes de que suene la campana. Ida espera. Izuku no bloqueó el camino de Tenya, pero tampoco se movió para quitarse de su camino. Tú, sabes que eres mi amigo, ¿verdad? Por supuesto. Y que puedes hablar conmigo si es necesario. ¿Verdad? Tenya frunció el ceño y miró hacia otro lado. Lo sé, pero eso no es necesario. Te lo dije, todo está bien. Izuku se mordió el labio. No estaba seguro de que lo que iba a decir a continuación fuera lo correcto, pero no podía quedarse quieto y no decir nada más. No cuando claramente algo todavía molestaba a su amigo. No creo que eso sea cierto. Izuku se estremeció cuando Tenya lo miró con severidad, pero continuó. Ida, has estado actuando extraño, y no solo ahora. Izuku señaló el pasillo por el que Tenya había caminado sin darse cuenta mientras estaba distraído, sino todo el día. Siempre has sido decisivo, sabes lo que estás haciendo, pero ahora... Es como si estuvieras perdido. Mi gorrilla, eso es una simplificación excesiva. Ya escuchaste a Aizawa-sensei, debemos considerar todas nuestras opciones y tomar una decisión racional. Admito que es posible que me haya dejado absorto un poco y aprecio tu preocupación, sin embargo, esa preocupación no te doy el derecho de reclamar que he sido deshonesto contigo. Tu nombre de héroe. Toda la mañana parecías estar sufriendo. Yo nunca. Izuku se detuvo cuando Tenya se estremeció y miró hacia otro lado. Su rostro parecía tan dolorido y su cabeza giró tan rápido que las palabras de Izuku podrían haberlo golpeado en la cara. Entonces Izuku vio las lágrimas en los ojos de Tenya y se le heló la sangre. Un miedo frío lo invadió. Un temor de que Tenya finalmente le dijera lo que estaba mal, pero no podía detenerse ahora. Ida, por favor. El pasillo se volvió cada vez más silencioso a medida que los estudiantes entraban a su salón de clases. Sin embargo, Izuku deseaba que la multitud y el ruido se quedaran. El creciente silencio le hizo sentir como si algo malo se avecinase. Y tal vez lo fue. Si Tenya decidía contarle lo que estaba pasando, Izuku ya sabía que no iba a ser bueno. Mi hermano me pidió que asumiera el mando de Ingenium. El pasillo estaba en silencio ahora, e Izuku trató de entender lo que Tenya acababa de decir. No es bueno. Significa que tiene mucha fe en ti. Los hermanos Ingenium suenan bien. Aunque supongo que podría ser un poco extraño tener dos héroes con el mismo nombre. Tenya simplemente negó con la cabeza. No. Quiere que le quite el nombre. ¿Te está dando su nombre? ¿Pero por qué él? Ayer mi hermano me dijo que no podía sentir las piernas. Después de eso, los médicos lo confirmaron. El ataque de Stein le causó daños que no pudieron revertir. Está paralizado. Izuku se sintió mareado. De repente, el suelo debajo de él no era lo suficientemente sólido. Mientras luchaba por evitar caer, Tenya siguió hablando. Cuando mi hermano me lo dijo que sus días como héroe habían terminado, pero me pidió que tomara su nombre si estaba a la altura. Las palabras de Tenya hicieron que Izuku recordara algo. Conversaciones que había tenido con All Might. Algunos desde la primera vez que lo conoció. Escucha, te voy a mostrar algo, pero cuento contigo para mantener la boca cerrada. No hables de esto en línea ni se lo cuentes a tus amigos. ¿Entiendes? All Might levantó el costado de su camisa, exponiendo una enorme y desfigurante cicatriz en su costado. Izuku se tapó la boca en estado de shock, respirando repentinamente con los dientes apretados. All Might asintió entendiendo mientras miraba su cicatriz. Sí, es bastante asqueroso, Obtuve esto de una gran pelea hace unos 5 años. Perdí un pulmón, por lo que mi sistema respiratorio básicamente se fue al infierno. También perdí todo mi estómago. Todo eso, además de todas las cirugías por las que tuve que pasar, me han reducido a esto. Tampoco se puede hacer nada para arreglarlo. En este momento, solo puedo hacer trabajo de héroe durante aproximadamente 3 horas al día.
El resto del tiempo, así es como me veo. All Might le había mostrado a Izuku una lesión horrible, algo que la medicina moderna no podía arreglar. Una lesión que acabaría por provocar que ya no pudiera ser un héroe. Un hecho que le había reiterado a Izuku, antes del festival deportivo. Pronto tendré que retirarme. Es un hecho inevitable al que me he enfrentado durante años y, desafortunadamente, después de mi batalla con el gnomo, el tiempo que me queda se ha acortado. Ahora solo puedo mantener mi forma muscular durante poco más de una hora. Con tan poco tiempo, no podré estar ahí fuera por mucho más tiempo. En ambas ocasiones, escuchar esto había sido difícil para Izuku, pero All Might confió en él para continuar su legado con One for All. Diciéndole que él era el siguiente en sostener la antorcha. Izuku no pudo evitar hacer una comparación entre él y All Might con Tenja y su hermano Tensei. Ese nombre, Ingenium, tenía un legado detrás. En cierto modo, ese legado podría ser más pesado que One for All, ya que era un legado familiar. Ahora que Izuku sabía lo que estaba pasando, tenía una mejor idea de lo que estaba destrozando a su amigo. Al menos parcialmente. Si bien no conocía el dolor de ver a una familia herida, conocía muy bien el miedo a un legado. Tienes miedo de no poder estar a la altura de tu hermano. No es así. ¿Cómo podría? Tensei y él no era simplemente otro héroe Midoriya. Él era mi héroe. Lo he admirado toda mi vida. Él es todo lo que creo que debería ser un héroe. Él quiere que yo tome levantar su nombre, continuar con su legado, pero ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo hacer eso cuando todo lo que seré será solo una pálida imitación? Las mismas preguntas que me haría, las mismas cosas que todavía me hago. Ida. Tu hermano, él sabe el tipo de persona que eres y el tipo de héroe que vas a ser. Puede parecer difícil o incluso injusto, pero no creo que tu hermano te hubiera preguntado esto si no creía en ti. Él no te pediría que soportaras un peso como ese. Las palabras de Izuku dejaron a Tenja atónita. Si no lo supiera mejor, habría jurado que Izuku había mirado dentro de su alma y leído sus propios miedos, casi como si hubiera pasado por algo similar. Aunque Tenja no podía pensar en qué podría ser eso. Aún así, al escuchar a Izuku contrarrestar sus miedos también, Tenja no estaba seguro de qué tipo de respuesta dar. Midoriya yo. El sonido de la campana de la escuela, que indicaba que el siguiente período estaba a punto de comenzar, fue interrumpido antes de que pudiera decir algo más sobre el tema. Algo por lo que sinceramente estaba agradecido. Le daría tiempo para pensar más en las palabras de Izuku antes de decir algo. Supongo, deberíamos apresurarnos a ir a clase. Tenja asintió y siguió a Izuku, ambos corriendo para evitar la última campana. Cuando llegaron a su clase, Tenja puso una mano en el hombro de Izuku, deteniéndolo antes de que abriera la puerta. Gracias por tus palabras, Midoriya. Voy a pensarlo bien. Pero por favor, mantén esto entre nosotros. Sé que esto es injusto, pero necesito tiempo. Por favor, dame esto. Izuku frunció el ceño, pero asintió después de unos segundos. No le correspondía obligar a Tenja a contárselo a nadie más. Especialmente porque él mismo guardaba sus propios secretos. Aún así, al menos sus palabras habían tenido algún efecto en su amigo. Así que ahora, todo lo que Izuku podía hacer era esperar y tener esperanza. Héroe normal. Manual. Ubicación, ciudad de Osu, Tokio. Tenja sintió que se le cortaba el aliento en la garganta. Había esperado encontrar un héroe que estuviera estacionado en la ciudad de Osu, pero a medida que avanzaba el día, y había tachado solicitud de héroe tras solicitud de héroe, Tenja había comenzado a creer que no encontraría lo que buscaba. Pero ahora, cerca del final del día escolar, encontró lo que había estado buscando. Ida, dijo Aizawa mientras terminaba de limpiar el tablero detrás de él, ¿tienes tu nombre seleccionado? Mirando su lista de aplicaciones de héroe y la que lo llevó a donde quería ir, Tenja asintió. Sí, sensei, lo he hecho. Algunos de sus compañeros de clase susurraban emocionados entre ellos, preguntándose qué había elegido. También podía sentir los ojos de Izuku sobre él. Las palabras de Izuku todavía resonaban dentro de su cabeza y corazón. Con su pequeña pizarra en la mano, Tenja caminó hacia el frente del salón y se volvió hacia sus compañeros de clase. Tensei, me confiaste tu legado. Y prometo que haré todo lo que pueda para honrarlo. Tengo la oportunidad de hacer justicia contra el villano que te lastimó, y eso haré. Lo encontraré. Volteando su tablero, le mostró a su clase el nombre que le habían pasado, de Turbo Hero. Ingenium. Y será Ingenium quien lo detenga de una vez por todas.
¿Entonces Ida ya se fue? Preguntó Ochako mientras Izuku revisaba el casillero de Tenya. Encontrar sus zapatos desaparecidos. Sí, eso parece. Debe haberse ido después de dejar su solicitud en la oficina de profesores. Dijo Izuku con un suspiro. Bueno, en ese caso, creo que seguiré adelante y saldré. Los veré a todos mañana, dijo Hitoshi con un gesto. Suyo estaba justo detrás. Si alguno de ustedes tiene noticias suyas, envíenme un mensaje de texto, está bien. Tanto Izuku como Ochako asintieron mientras Himiko le hacía a Tsuo un signo de paz. Con solo los tres de la izquierda, Izuku recogió su paraguas y el de Ochako. Bueno, espero que las cosas sean un poco más normales mañana. Sí, y Ida todavía debe estar lidiando con el ataque de su hermano. Pero al menos las cosas deberían mejorar pronto. Izuku asintió pero mantuvo la paz. Cuando Tenya decidió tomar el manto de Ingenium, Izuku esperaba que la sensación de inquietud en su pecho comenzara a mejorar, pero ahora solo se sentía peor. Solo deseaba saber por qué. Oye, antes de que ustedes dos se vayan, quería preguntarles algo. Izuku y Ochako se giraron para mirar a Himiko. ¿Oh? ¿Qué pasa con Toga? Luego, Izuku fue recibido con algo que no había visto desde que él y Himiko estaban escondidos en su fuerte en el festival deportivo y, sinceramente, no estaba seguro de volver a verlo. Himiko parecía tímida, juntando sus dedos índices. Se trata de la oferta de tus muchachos. Ochako ladeó la cabeza. ¿Nuestra oferta? Oh. Oh. Uraraka se ofreció a dejarte su sangre también. Sí, eso tiene sentido. Izuku asintió para sí mismo ante su perfecta lógica. Por supuesto, Ochako haría la misma oferta que él. Tiene mucho sentido que tú también hayas hecho la oferta, coincidió Ochako. Himiko miró entre los dos, con la mandíbula en el suelo. Dios mío, ¿estos dos comparten la misma célula cerebral? De todos modos. Hablé con Nezu y él dio el visto bueno para seguir adelante. Así que si ustedes quisieran... Izuku se rascó la barbilla. Bueno, si quisiéramos hacerlo antes de nuestras pasantías, cuanto antes mejor. Ochako estuvo de acuerdo. ¿Mañana estaría bien? Eso debería darnos suficiente tiempo para recuperarnos. Supongo que será como una donación de sangre normal. Himiko asintió mientras intentaba no mostrar lo emocionada que estaba. Después de todo, esperaba que dijeran después de la pasantía. Sí. Así de simple. Oh. Himiko y Ochako parpadean y miran a Izuku. Oh. ¿Por qué? Oh. No tienes miedo a las agujas, ¿verdad, Deku? Izuku negó con la cabeza. No, en absoluto. Es solo que, no es lo que esperaba, eso es todo. Es un poco, normal. ¿Qué esperabas, Izuku? Himiko preguntó con una sonrisa. ¿Que iba a agarrarte del cuello como un vampiro? Izuku se sonrojó e inconscientemente comenzó a frotar el dedo del que había bebido hace unos días. Himiko vio eso y una sonrisa diabólica se extendió por su rostro. Y Q, ¿qué cosas sucias pensabas que te iba a hacer para conseguir un poco de sangre? No esperaba que una pequeña mamada te pusiera tan caliente. Y molesta. Los ojos de Izuku se agrandaron mientras agitaba las manos. No, no. Lo entendiste todo mal, Toga. No he tenido pensamientos sucios sobre ti o tu Kirk. Nunca haría eso. Himiko hizo un puchero. Oh. Entonces tengo que empezar a esforzarme más. ¿Eh? Mientras Izuku estaba un poco confundido por eso, Ochako intervino. Poniendo fin rápidamente a las burlas y cerrando la puerta antes de que Himiko pudiera plantar cualquier tipo de ideas sucias en Izuku. De todos modos. Entonces mañana. Lo haremos después de clases. Genial. Vamos, Deku, no queremos perder el tren. Adiós, Toga. Arrastrados, Izuku y Ochako se despidieron con la mano mientras la risa de Himiko resonaba tras ellos. Entonces, Kan, ¿exactamente de qué habréis estado hablando Toga y tú a mis espaldas? Black King parpadeó sorprendido cuando Midnight se acercó a él mientras ellos, junto con varios otros maestros, se dirigían a la oficina de Nezu para una reunión. Ectoplasm y All Might detrás de ellos intercambiaron miradas curiosas. No sabía que la joven Toga estaba haciendo todo lo posible para hablar con otros maestros aquí además de Kid y el principio Nezu. Ella solo viene a buscarme cuando quiere apuñalar algo, aunque eso no ha sucedido desde hace un tiempo. Present Mix se rió entre dientes. Esa es la gran pregunta, ¿es bueno o malo que ella no haya venido de visita? Midnight ignoró los chismes detrás de ella, un testimonio de su concentración en obtener una respuesta de Black King.
¿Y bien? Black King se encogió de hombros. En realidad, no llamaría conversaciones a lo que hemos tenido. Pasar comentarios es una mejor manera de decirlo. Nada de lo que sentí necesitaba llamar la atención de nadie. ¿Por qué el interés repentino? Ella mencionó tus charlas cuando eligió el nombre de su héroe. Además de ella y Aizawa, el resto de los profesores vieron sus intereses estimulados. Con Black King mirando a Midnight ahora con atención, ¿lo hizo? Olmig se frotó la barbilla. ¿Qué nombre eligió? Aún no he visto las listas de las clases. Carmilla, respondió Aizawa. Varios ojos inmediatamente miraron a Black King, quien se rascaba la cabeza mientras digería eso. Ok. Y justo después de mostrar ese nombre, menciona que ustedes dos tuvieron un par de conversaciones. También mencionó su Kirk. Black King lo miró 2 veces. Espera, ¿mencionó mi Kirk? Espera, ¿está hablando de esas preguntas que me hizo durante el fin de semana? ¿Preguntas? Black King levantó una mano y 2 dedos. Literalmente corrió hacia mí y me hizo 2 preguntas. Fue como un impulso mediante preguntas. La primera fue, ¿era difícil ser un héroe con una peculiaridad de sangre? La segunda fue ¿por qué Black King? Primero dije que algunas personas estaban un poco asustadas al principio, pero luego, después de que les salvé la vida, a nadie le importó un comino. En cuanto a mi nombre, Vlad era un tipo rudo. Hay una razón por la cual su leyenda dio a luz a Drácula. Además, al tener un Kirk de sangre, el tema encajaba. Luego dijo, oh, genial, y se escabulló. Todo duró 15 segundos. Bueno, dijo Midnight encogiéndose de hombros, parece que te está usando como ejemplo. Felicitaciones. Black King sintió que su ojo temblaba y sintió que le venía un dolor de cabeza. Poco después, los profesores entraron a la oficina de Nezu y encontraron al director sentado en su escritorio, bebiendo una taza de té y luciendo un poco más apagado de lo normal. Gracias a todos por venir aquí con tan poca antelación. Aizawa se cruzó de brazos. ¿Qué está pasando? ¿Tienes alguna actualización sobre la liga? Nezu negó con la cabeza. Desafortunadamente no. Todavía no estamos más cerca de identificar a los villanos o localizarlos. No, los llamé a todos aquí porque acabo de hablar por teléfono con el jefe Tsuragame. Olmig frunció el ceño. ¿El jefe de policía? Eso no suena bien. No. No fue una buena decisión en absoluto. La llamada tenía que ver con Toga de hecho. Midnight dio un paso adelante. ¿Por qué la policía te llama por ella? Nuestro acuerdo fue que tomaríamos la custodia de ella y les daríamos actualizaciones semanales sobre su caso. Acordaron no involucrarse directamente. Es cierto, ese es el acuerdo, sin embargo ha habido una complicación. Parece que Saito la vio durante el festival deportivo. Siseó Midnight, mientras el ambiente en la sala con los otros profesores se oscurecía. Todos sabían quién era Saito. La primera víctima de Himiko que envió a Himiko a un camino oscuro y sangriento. Los padres de los niños, por supuesto, se pusieron en contacto con la policía local, que a su vez se puso en contacto con la nuestra. No me dieron todos los detalles, pero me hicieron creer que hubo muchas llamadas telefónicas muy enojadas que tuvieron lugar durante el fin de semana entre la policía, la Comisión Héroe de Seguridad Pública y algunos abogados antes de que me notificaran. Entonces, ¿qué está pasando? Preguntó Aizawa, sintiendo ya un dolor de cabeza. En el momento en que Nezu mencionó la comisión y las capas, estaba listo para lo peor. Por ahora, hemos tenido suerte. La familia fue informada sobre el acuerdo general de custodia actual de Toga y el tratamiento que está recibiendo. Considerando lo que el joven Toga le hizo a ese pobre niño, no puedo imaginar que su familia estuviera muy feliz de escuchar lo que estaba pasando. Nezu sacudió la cabeza. No, no lo fueron. Aparentemente, las consecuencias de escuchar sobre esto fueron lo que ocupó la mayoría de las llamadas durante el fin de semana y por qué los abogados estuvieron involucrados en ambos lados. Como la rehabilitación de Toga es lo mejor para el público, la familia fue puesto bajo una orden de silencio y se le prohibió hablar o tomar acciones legales contra Toga. Me dijeron que las penas por romper esta orden eran muy estrictas. Si bien Midnight se sintió aliviada de que los tratamientos de Himiko pudieran continuar sin interrupciones, no pudo evitar sentirse incómoda por las acciones que se estaban tomando contra Saito y su familia. Este chico acaba de ver cómo su atacante era transmitido y elogiado a nivel nacional, y cuando se presenta, le dicen que se calle o él y su familia podrían enfrentar repercusiones. Esto se siente y sucio, finalizó Olmig.
Me dijeron que a la familia se le ofrecería cualquier tipo de ayuda financiera y, si fuera necesario, psicológica. Así que un soborno, dijo Snipe con un suspiro, porque eso es una buena guinda a todo este lío. Nezu tomó un sorbo de su té. Todos sabíamos que eventualmente, el pasado de Toga iba a dificultar las cosas. Si quisiéramos hacer las cosas de la manera más segura, a ella no se le habría permitido ingresar al festival deportivo, pero ya dije desde el principio, Toga debía ser tratada como cualquier otro estudiante. Se le debía dar la oportunidad de aprender y crecer junto con sus compañeros de clase. Cualquier cosa que actuara como un obstáculo innecesario podría socavar nuestros esfuerzos por salvarla y cualquier progreso que pudiera lograr. Podría hacer por sí misma. Lo cual, según me han dicho, ha avanzado mucho más rápido de lo que cualquiera de nosotros se hubiera atrevido a soñar. Lo admito, esperaba que algo así no sucediera hasta mucho más tarde, pero sucedió. Ahora y debemos hacer lo que podamos para asegurarnos de que no paralice o deshaga todo. Nezu hizo una pausa, con una mano recorriendo la parte superior de su taza de té. Lo que le pasó a ese joven fue horrible, y lo que está sucediendo ahora es cruel y desafortunado y espero que haya repercusiones en el futuro. Pero, claro. Ahora debemos mantener nuestra decisión de ayudar a salvar a Toga. Los profesores asintieron. A ninguno de ellos le gustaban los acontecimientos actuales, pero sabían que detenerse ahora podría terminar haciendo más daño que si no hubieran hecho nada al principio. Entonces, ¿qué pasa con Toga? Preguntó Ectoplasm. ¿Cómo vamos a darle la noticia de todo esto? Mignix mordió el labio. Esa es una buena pregunta y... Nezu tomó un último sorbo de su té antes de dejar la taza. Seré yo quien se lo diga, después de que terminen las pasantías. ¿Después? Preguntó Mignix. Sí. Creo que la próxima semana será muy difícil para ella. Preferiría no cargar demasiado con ella en este momento. Mignix observó a Nezu de cerca. Tenía la impresión de que la pasantía de Himiko ya había sido planeada por él para que no hubiera ningún estrés innecesario para la escuela, el héroe con el que Himiko estudiaría o ella. ¿Qué creía él que iba a ser tan difícil para ella? ¿Y por qué ese pensamiento la heló hasta los huesos? Bueno gente, ese fue el capítulo número 27, de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy. Aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.